Muy buenos días. Les habla Saraí Román Domínguez de Tantra en Colombia y Latinoamérica, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado súper especial, es un amigo, ha sido compañero de camino en este sendero de la sexualidad consciente. También compartimos varias pasiones, ciclista, has hecho varios recorridos en Colombia, profesor de yoga también, profesor de yoga, además de otras cosas, pero voy a dejar que él se presente. Y en esta charla que vamos a tener hoy, muy sustanciosa, vamos a hablar de un tema que me han preguntado mucho sobre cómo manejar la cuestión de la educación sexual en esta época donde estamos todos en nuestras casas con los chicos y los adolescentes. El invitado de hoy es un pediatra, además de otras cosas, ahorita que él se presente van a saber mucho más de él. Y pues como somos colegas, amigos, pues ¿quién más para que nos guíe sobre esas cositas que podemos hacer los padres, los familiares, los adultos, cuando estamos alrededor de los chicos y que están expuestos pues a toda esta información respecto al cuerpo, a la sexualidad, a palabras, a hábitos, y cómo desde una visión responsable adulta, pues esto no quiere decir que sea una guía de camisa de fuerza, son algunas ideas, algunas propuestas, porque cada quien en su familia pues va a tener sus propios principios y valores, ¿no? Entonces, Gabriel va a ayudarnos en esta aclaración de cuáles serían esos recomendaciones desde su parte profesional como pediatra y como terapeuta tántrico y sexualidad consciente. Bueno, corazón, preséntate, dinos qué te gusta hacer y vamos entrando en materia respecto al manejo de la sexualidad, de la educación sexual en los chicos como tú creas que puedas ir dándonos esta información. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Saray. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Gabriel Ricardo López. Mi formación profesional incluye la medicina. Como dijo Saray, soy especialista en pediatría y crianza. Y el camino de mi vida me ha ido llevando a expandirme y hacer integración de otros saberes para asistir a las personas en su bienestar. Por eso estudié terapia familiar y de pareja. Por eso estudié tantra y sexualidad consciente y también para convertirme en profesor de yoga. Para mí es un gusto poder utilizar todo este bagaje de conocimientos y experiencias. Están juntos esas dos cosas allí en el acompañamiento que hago a las familias para la crianza saludable, en perspectiva de codependencia y de bienestar de sus hijos, y también para las personas individuales. No necesariamente tiene que ser que lleguen por familia. Ese es el trabajo que hago, buscando acompañar al otro a encontrar su propia luz, su propia verdad, desde el cuerpo, desde la observación de la mente y el cultivo de creencias mucho más armónicas y saludables, desde poder balancear su energía femenina y masculina, y también de allí a la plataforma que es el bienestar espiritual. Súper. Muy bien. El día de hoy entonces estamos acá para conversar alrededor del tema del acompañamiento al descubrir, al explorar saludable y consciente de la sexualidad en los niños. Y es un tema muy, pero muy importante porque va a ser algo que atraviese toda la vida de una persona. El cómo me desempeño yo con mi cuerpo, con mi postura corporal, con mi tono de voz, con mi tendencia a estar más hacia el otro, hacia afuera, hacia hacer por el otro, o mi tendencia a observar más mi espacio íntimo, privado, es algo que tiene que ver con la sexualidad. Es ese interactuar entre lo exterior y lo interior. Y por eso uno de los mensajes más importantes es que el ejemplo es lo que va a enseñar más desde
desde la infancia. Si los hijos, si los niños en la casa aprenden a ver personas que se respetan la individualidad, respetan las diferencias, respetan eh, el que uno piense distinto, el que uno haga con su cuerpo algo un poco diferente a lo que yo hago, respetan ese límite de que el cuerpo del otro es del otro, así como mi cuerpo es mi propio cuerpo, estarán recibiendo bases importantísimas para desplegar desde allí una sexualidad entendida como algo que va más allá del cuerpo y mucho más allá del contacto genital, por supuesto, una sexualidad saludable, una sexualidad para el bienestar, una sexualidad para vivir la plenitud de la vida. Entonces, el ejemplo es vital. Así que eso va sembrando cómo es el rol de ser hombre, cómo es el rol de ser, mujer, cómo es ser pareja en el desarrollo del niño. El segundo elemento pero muy importante es el uso del lenguaje apropiado. Y apropiado en este sentido es algo que tiene varios aspectos pequeños. Apropiado es que sea entendible para el momento de desarrollo del niño. Apropiado también es que sea una cantidad de información justa para poder ser digerible por el niño, no montones de información necesariamente y no tampoco cosas supremamente escuetas, como que les falta ayudarse a entender, por decirlo de alguna manera. Ahí Y el otro podríamos, asunto, perdón, dime. Gabriel, ahí podríamos decir, por ejemplo, darle los nombres que no son a las partes del cuerpo. Muchas veces no le dicen pene, no le dicen vulva, sino que le dicen el cosito o muchas de las palabras que se han hecho, o no pregunte esto, o no se toque eso, como todas esas frases donde el niño o la niña va a sentir que hay algo que no funciona bien con su cuerpo. Exactamente. Si yo empiezo a tener una aproximación, una forma de relacionarme con mi cuerpo utilizando nombres despectivos, la chimba, el jopo, y cosas por el estilo, voy a enseñar de forma silenciosa y muy continua, porque eso es lo que pasa en el interactuar constante en la familia, que esa parte es para no respetarla, o que a esa parte hay que llegar desde no respetarla. Con eso me relaciono desde la falta de respeto, por ejemplo. Con eso me relaciono desde un nombre para burlarme o para ridiculizar o para al contrario, pues ponerlo como el gran Dios, ¿sí? Esta es la verga más grande que existe, por decirlo Sí, de alguna manera, ¿cierto? Estas son las tetas más grandes que existen, sí, ok. cosas por el estilo. Y es muy interesante porque también con toda esta cuestión de canciones, de programas de televisión, entonces es como un continuo, ¿no? Desde la intimidad del hogar hasta la parte pública, hay un continuo donde pues no se dicen los nombres anatómicos ni siquiera, y ya cuando uno tiene 14, 13 años o cuando en la escuela le enseñan, pues uno ya eso no le encuentra como un significado que pueda realmente integrar a su diálogo ni familiar ni social, porque realmente no hay una continuidad en todos los escenarios donde esa información le va llegando al infante o al adolescente. Es súper Por supuesto, interesante. Muchas hay gracias. discursos, hay discursos muy distintos, por decirlo de esa manera. Y entonces empiezan a aparecer lo que podría ser como dobles morales. Entonces, delante de fulanos y menganos, yo llamo a las cosas de esta manera, pero en mi vida privada, en lo que no es público, los trato de otra manera. Y todos tenemos derecho a tener, por supuesto, diferencias entre lo público y lo privado, no cabe duda. La cuestión es que en lo privado no seamos amantes eh, conscientes de nosotros mismos, sino que seamos denigrantes o que seamos explotadores de nosotros mismos. Es que este tiene que responder por la satisfacción de la pareja, esto tiene que responder por mi satisfacción constantemente, este cuerpo quiero decir, o esta manera de relacionarme con este cuerpo.
Entonces, sí, claro, completamente. Se traslada a otros escenarios ciertas cosas o se tergiversan, ¿no? Al fin yo, eh, cómo es que es la cuestión? ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿O Claro. lo hago respetar? ¿O no lo puedo hacer respetar porque es para que el otro goce conmigo? Para que el Súper. otro goce o disfrute, pero yo no. ¿Cómo es el cuento? Súper, y eso es muy importante, Gaby, porque empiezan el sistema de límites y de acuerdos y de los sí y los no respecto a la territorialidad, respecto a las emociones, a las sensaciones. Muchas veces creemos que eso simplemente son cosas muy básicas y que el chico o la chica va a empezar a asimilarlo de una buena manera por los valores que hay en el colegio o implícitos en la casa o los valores religiosos, pero realmente es súper importante esta claridad, como tú la dices, y el hilo conductor que estás usando, porque eso tiene mucho que ver en primero en los espacios de comunicación, en la confianza que se tenga para comunicar y en la territorialidad y en la facilidad de poner límites o no límites, ¿vale? Y eso es muy importante porque recordemos que los chicos, y yo que he pasado por esa experiencia desde bebé y desde niña, somos precisamente porque no hay espacios claros, muy fáciles de vivir situaciones Vulnerables. de vulnerables, sí, de abuso no solamente sexual, sino otro tipo de abuso, ¿no? Y no solamente de Así es. adultos, sino abusos también entre niños, adolescentes, bueno, diferentes tipos, con familiares y esas cosas. Entonces, súper interesante esto que dices en ese ámbito. Exacto. Entonces ese límite de mi cuerpo, de algo que es perteneciente a mi ser, cuando yo lo puedo vivir en mi casa y lo puedo vivir desde el respeto, va a ser posible que yo cuando llegue a otro escenario afuera, sobre todo en la adolescencia, yo pueda detenerme un poquito antes de decir si yo quiero irme a bailar de esa manera con esa persona o le acepto bailar de esa manera a esa persona conmigo, le acepto que tenga esa forma de relacionarse con mi cuerpo, entonces que si me puede pasar la mano por la nalga, que si me puede pasar la mano por los senos o que yo puedo permitirme restregar mis genitales contra los de alguna parte de esa persona porque yo adentro de mí ya viví en mi casa lo que era respetarme a mí y una parte vital de ese respeto hacia mí mismo es lo que tú acabas de mencionar como límites, como la diferencia entre la frontera personal, privada y la frontera pública. Entonces, si yo puedo decir, quiero, quiero tener la puerta del baño cerrada y entrar al baño yo mismo y tratar de limpiarme, ayúdale a eso a tu hijo cuando tiene 3 o 4 años. Le enseñas el proceso, le revisas el proceso, pero si su propio sentir inicial es que lo quiere hacer por su cuenta, déjale hacer ese proceso. Después modificas lo que falte en el sentido de la higiene, pero déjale hacer ese proceso. Si dice, me dan cosquillas mientras le estás ayudando a bañarse la vulva o a bañarse el pene o a bañarse el ano o a bañarse la oreja, porque tampoco es para dejar delimitado el asunto de la sexualidad a qué es la genitalidad. Entonces, ¿qué se sienten las cosquillas? Y tú quieres que yo te las haga, quieres que te las haga alguien más, ¿cómo es más rico? Yo te enseño a que te hagas cosquillas y te estoy haciendo también cuidador de tu propio cuerpo. De manera que en el momento en que la vida te ponga frente a una diferencia, tú puedas decir yo lo quiero o no lo quiero, me gusta así, no me gusta así, y puedas decir la diferencia que quieres tener. No quiero esto, no, así no me está gustando, no, no, yo no, esto no tienes tu autorización para hacerlo, Súper, ¿sí? muy bien. Entonces el lenguaje, en tanto lo que se diga de forma clara, de forma concreta, se le dé el nombre claro a las partes del cuerpo, a lo que hace el cuerpo, y en el momento apropiado para hacerlo, utilizando en algunos casos, sobre todo con los niños pequeños, estoy hablando de menos de 7 años u 8 años, algunas comparaciones con lo que en la naturaleza vemos que es posible de interpretar como el ejercicio natural de la sexualidad. Entonces, es normal que los animales quieran tener sexo entre ellos, es normal y se debe a unas señales de una parte de la hembra, una parte del macho, es normal. Es normal
que se reproduzcan las flores de esta manera, y es una parte de la flor que es la parte del macho, masculina, y es una parte que es femenina. Y estoy utilizando ejemplos naturales. No estoy hablando de que las florecitas y las abejas y un cuento como fantasioso, sino que estoy diciendo en la naturaleza eso se ve. En los seres humanos también se ve. Por lo general se ve a puerta cerrada, porque es algo que tiene toda la posibilidad de ser privado. Puedo sembrar la idea de que existe gente que no le gusta o va bien con ellos que no sea privado. Y eso también es respetable. Gente que quiere estar desnuda, gente que va e interactúa en ciertos espacios desde su desnudez, eso también eso es posible y es respetable. La cuestión es que vaya contigo o no, pero no tienes que tomarlo como una falta de respeto, no tienes que tomarlo necesariamente como una cuestión para sentir vergüenza o para sentir culpa. Es solo otra opción de las tantas posibles que existen. Wow. Sí. Y la otra situación es estar en observación de lo que me produce a mí una pregunta de mí. Si la pregunta en mi lenguaje corporal me produce un cierre como, ay no, voy a pasar los 10 colores, voy a sudar frío, voy a no sé qué, algo dentro de mí está sintiendo que lo mejor es cerrarse a esa posibilidad. Y eso mi hijo lo va a tomar como, por ahí no es el cuento, me equivoqué, quizás eso está mal hecho y cosas por el estilo, lo que le transmite para sí mismo la idea de que sobre esa situación tiene que estar cerrado, sobre esa situación tiene que manejar un prejuicio o no debería ser. Ahora, no quiero decir que si me pasa, yo no lo aproveche o yo me haga que no, si puedo con todo, no hay ninguna respuesta que sea difícil para mí, ninguna pregunta que sea complicada para mí en la sexualidad. No, yo puedo decir, sabes, mira, me doy cuenta que para mí eso es como una cosita que me da un poco de intranquilidad y le estoy mostrando a mi hijo que en ciertos momentos, o a mi hija, que en ciertos momentos, si yo me siento intranquilo, tal vez me detengo. Y eso me sirve para decir, tú me estás proponiendo, o yo creo que vamos para el tema de tener sexo, y yo no me siento tan seguro, vamos despacio, esperemos un momento, quizás no es el momento, necesito como tomarme un tiempito para pensármelo. Súper ¿Sí? interesante lo que tú me dices, porque eso es como padres o como adultos, porque muchas veces no son los padres, sino los tíos, las tías, la abuela, o no sé, los que están allí en esa interacción con los chicos y los adolescentes, que tienen la oportunidad no de negarse a dar una respuesta, pero también de vulnerabilizarse, ¿no? De darse cuenta, uy, listo, esto es lo que me pasa. Si me pregunta, ¿y qué es sexo anal? O ¿y qué es? Porque escuchan por allí, ¿y qué es hacerse la paja, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, cuando te preguntan los chicos, o incluso muy pocos adolescentes son capaces de abordar este tipo de preguntas directas en los padres, ¿no? Tú lo ves Sí. mucho pues en todos los aspectos, y es esa posibilidad de reconocer nuestra vulnerabilidad y que esa misma forma nuestros hijos, nuestros niños también entran siempre en ese espacio. Y por eso es tan importante, Gaby, que la autoobservación y también como esa observación y abrir el espacio, cómo te ha ido, cómo te has sentido, autoobservación y observación también afuera. Yo creo que esa es Así una es. labor súper importante de los padres y de los adultos que están acompañando a chicos en ese proceso. Entonces, Exactamente. y súper interesante eso de ser vulnerable y darme cuenta, bueno, cuando me da pena cuando él o ella me pregunta esto o cuando veo algo, ¿no? A mí Así es. me llaman muchas veces chicas, mi niña tiene 5 años y ella todo el día está con el muñequito allá en la cama y entonces, y tiene el hijo también de 10 años y entonces no sabe cómo manejar y el hermanito la ha visto, bueno, entonces hay como ¿qué hago? La llevan al médico, llaman al pediatra, llaman al neurólogo.
Sí, hay muchas situaciones donde no saben qué hacer y empiezan a desembocar esa ansiedad, a encontrar una solución, y la solución normalmente es que paren de hacer lo que a mí me incomoda. Exactamente. Y eso que tú acabas de decir es súper importante para reconocer que en todo el momento, en todos los periodos de desarrollo del niño, existe algún tipo de relación con la sensibilidad corporal y su producción de placer. Sí. Puede que puede que lo maticen en una de las etapas de una forma y en otras de otra. Me explico. En los primeros 18 meses, el placer está en la boca. Por eso se llevan todo a la boca, porque es una forma de conocer el mundo. Por eso les encanta estar en la lactancia, cuando vienen del pecho, o en general tener chupos en la boca o cosas en la boca, su propia mano, por ejemplo. Luego va hacia los genitales porque empiezan a tener el, la percepción, la conciencia de que existe algo que sale de mí, entonces hay una adentro y hay una afuera. Por eso el control de esfínteres aparece por lo general o empieza a comenzarse a dar después de los 18 meses, de los 2 años de nacidos. Luego viene una exploración distinta sobre los genitales y luego viene un periodo donde lo que voy a explorar es mi interacción ya desde el sentir, desde el sentimiento, no desde la sensación física con los demás. Entonces, hay periodos donde es esperable que el niño vaya a sus genitales a una exploración y cuando percibe que eso produce sensaciones placenteras, se lo goce, se demore, se quede allí disfrutando y se aísle un poco, por decirlo de alguna manera, porque está concentrando sus sentidos y su atención en esa experiencia y en esa exploración que está teniendo. Así que, por ejemplo, en ese caso que tú pusiste, que es muy, muy bonito, niños de edades diferentes en la casa viendo esto, el de 10 años no se acuerda que a los 5 lo hacía, ya quedó guardado por allá. Entonces es normalizar que son etapas y decirle cómo te sientes con eso. Tú no quieres verlo, no tienes que verlo. Tú quieres verlo y tu hermanito o tu hermanita no tiene problema, pues todos estamos acá y estoy aquí a tu lado para responder alguna pregunta si la tienes. Wow. Yo creo ¿Sí? que esta es una de las situaciones más incómodas y que normalmente son las mamás, porque los papás casi, pues normalmente esos son más introvertidos como en comunicar y aceptar este tipo de cosas con los hijos y más cuando hay con diferentes edades. Muchas gracias, Gabriel, porque este es uno de los temas más recurrentes de los padres y más cuando son niñas, porque en el niño es como un juego, es como más aceptado, es como, uy, mi hijo se siente, ¿no? Eso lo hace alguien que está desarrollándose de una forma sana, está bien, pero cuando es una niña, entonces creen que es muy hipersexualizada, ¿sí? Y que por eso entonces no va a tener límites en su espacio privado, o que eso lo va a hacer en otros espacios donde no va a estar vigilada, y la ponen como en una situación de más vulnerabilidad y de más atención. Siempre eso es lo que las madres, porque difícilmente cuando es el niño que se masturba constantemente, llaman al médico. Si lo Así es. manejan de una forma natural, o cuando el niño no cierra el baño cuando entra, entonces es como más jocoso o más divertido, pero si es la niña, entonces si es más serio, hay más peligro. Entonces son como ese tipo de, pues nada, de diferenciaciones que se hacen del desarrollo. Y muy interesante lo que tú dijiste respecto al placer, ¿no? Porque aquí el cuento es, va a sentir placer, pero no va a tener límites para ese placer, se me va a salir de las manos este cuento. Esta es una de las grandes preocupaciones, como tú lo has dicho, que se metan en escenarios donde son vulneradas, en especial mujeres. Y una, eh, una nota, un asunto para dar importante en esto también es no tratar de llevar la cápsula más densa de información en cuanto a la sexualidad en una edad que no es posible. Es un proceso, es un proceso. Y mientras
la exploración que hace el niño se esté dando en un contexto de cuidado, en un contexto donde yo voy aprendiendo a respetar mi propio cuerpo, en el siguiente momento del desarrollo del niño, donde el lenguaje le ayude a entender otras cosas más y donde yo ya sienta también que quizás he pasado por el rato duro de cómo explico esto, cómo voy a enfrentar esto, va a poder agregársele otro pedacito del aprendizaje. Y es, eh, eso es tuyo, eso no tiene que ser en este momento de nadie más, nadie tiene por qué llegar a hacer eso mismo contigo. Así que si tú sientes que alguien se te acerca de una manera que no te gusta, grita, llámame, llamas al profesor o la Y profesora, no, ujú, o di di no. no, exacto, nuestra clave va a ser tal, la que sea. Con eso sabemos que tú me estás hablando de esto y que yo voy a ser el que garantiza tu seguridad. O tú vas a tratar de hacer lo que te es posible para garantizar tu seguridad en ese momento. ¿Y qué pasa en esos estadios, Gaby, cuando ya, bueno, ya, porque hoy en día hay chicos desde 11, 12 años que ya empiezan a tener novio y que ya deciden tener, o sea, es esa parte como de reconocer que nuestros hijos tienen un desarrollo sexual con otro, es súper difícil para los padres también, porque como normalmente dicen, no, pues es que yo empecé a los 15 o yo empecé tan Sí, joven, pero mire que empezar tan joven me trajo toda esta cantidad de complicaciones. Entonces yo quiero que mi hija, después de los 18, o sea, normalmente los padres son los que deciden o quieren decidir cuándo su hijo entra en ese proceso. O cuando los niños empiezan desde muy chicos a tener esa curiosidad o su desarrollo, porque eso es muy, pues muy, cada persona tiene sus diferenciaciones, a querer tapar y a no hablar de eso de una forma directa, entonces como que no, niego que mi niño o mi niña tenga ese despertar sexual de temprana edad, ¿no? O como hay otros que también se demoran y hay padres en los chicos más que todo, se preocupan cuando su hijo hombre no tiene relaciones sexuales desde el joven, sino que son 20 años y todavía están en su proceso de que ellos no quieren y todas esas situaciones se dan dentro de todo el abanico de situaciones que se puede presentar en el desarrollo de los preadolescentes, que aquí diríamos así, que ahorita es tan común. así es. Algo muy importante allí es que se dé el espacio para que esa relación no tenga que hacerse en la clandestinidad, por decirlo así, o no ocurra solo en la calle o en los escenarios de pares de adolescentes. No se trata de traerlos para que yo disimuladamente los estoy fiscalizando, no, es aceptar que para mi hijo o mi hija esto ha comenzado a una edad distinta a la mía, Wow. Esto es, pero, pero en mi espacio vital, sobre todo no en el físico solamente, sino en mi capacidad intelectual, hay donde ubicar una diferencia con respecto a lo que a mí me tocó y yo quiero hacerte sentir que te validamos, que te la respetamos y allí podemos hablar de ciertos límites en la casa. ok, Ahí súper. podemos decir, bueno, la habitación sí, no, la habitación de tal manera, la habitación de esta otra manera, qué espacios vamos a compartir y mostrar que existe respeto por esa individualidad. Pero Wow. también en el grupo, en el colectivo, tenemos unas ciertas normas que queremos acordar que sean cumplidas o negociar en algunos sentidos. Está bien, no todas las visitas tienen que ser en la casa. Está bien, claro, te lo entendemos. Quieren salir a cine, quieren irse a comer el helado, quieren estar con los amigos. Está perfecto, pero en la casa queremos como comentarles esto, esto y esto. Queremos negociar con ustedes esto, esto y esto. Y también queremos hacerles preguntas, porque hay una cosa muy importante. Si yo le pregunto a los papás si le enseñan a sus hijos a cruzar la calle, todos 100% me van a decir que se los enseñan, que los llevan de la manito de un lado para otro. Pero cuando hablamos de sexualidad, uy, no, no, no. No, Entonces, hay ay, una, porque Juan Gabriel, auxilio. hay una cosa que es como, eh, ha hecho cierta carrera y es, no, déjalo que cuando traiga la pregunta, lo que tú tienes es que aprovechar ese momento. Y sí, hay que aprovechar ese momento, pero hay momentos donde yo te tengo que decir,
ven, antes de que estés a la mitad y me digas si cruzo o no cruzo, yo quiero comentarte cómo se puede cruzar, por lo menos desde mi experiencia. Entonces, hacer algunas preguntas. ¿Y qué han pensado sobre? ¿Y cómo ven esto? ¿Y en tu casa qué dicen cuando va, digamos, la novia o novio que no está en su propia casa? ¿Y en tu casa qué dicen? ¿Y cómo ves esto? Y a nosotros nos interesa saber de ti, conocerte y ofrecerte cosas de lo que somos nosotros, ¿no? Quiero, pues, respeto y otras cosas. Pero, es decir, no esperes solo a que la pregunta llegue. Ay, sí, porque Hay muchas momentos donde hay que ayudar a enseñar a cruzar la calle, de alguna manera, sin decir es que esta es la manera, esta es solo mi manera. wow, es que yo creo que entrar en esa dosis, cuál es lo bueno y lo o que sí, o lo, no hablamos de bueno y malo, sino qué es lo correcto o lo no, y en qué momento es como tan, o sea, si hayan libros donde te digan A, B, C, D, yo creo que a veces hay situaciones tan únicas y como tan propias del momento que uno no, pues si hay estudios y se hacen toda esta cantidad de parámetros respecto a lo que se debe o no se debe hacer dependiendo de la edad, del desarrollo neuronal, del desarrollo hormonal, de todo esto, pero uy, a veces, y uno, yo lo viví, ¿no? Mis amigas, uno siempre piensa que uno está más atrás que otros, o otros piensan que siempre está más adelante, pero casi ninguno nos sentimos como en la misma situación. Incluso cuando somos adultos también vivimos ese tipo de cosas. Sí, claro, y Gabriel, más, cuéntame. más por ejemplo, si te dicen, no, es que me gustan los del mismo sexo. Wow. Sí. O me gustan, o muy común hoy en día, es que me gustan estos y estos también. Me gustan, o sea, no me importa si es hombre o mujer, me gusta su, no sé, su alma, su energía, su pensamiento, su compañía. Entonces ya empieza la cosa a ponerse bastante, pues bastante compleja, no porque en sí la situación sea compleja, sino por todos esos parámetros culturales de lo que es o no es, o de la moral, o lo que es permitido o no, o lo que no es pecado o si es pecado, o lo que es natural o no es natural. Y ahí es donde entra afortunadamente todos estos estudios de la sexualidad consciente a integrarse y darse cuenta que la naturaleza no le dice a la tortuga, vea, es que usted no le puede gustar un pajarito, ¿sí? Así es. O al perro usted no le puede gustar una vaca, que hemos visto muchas veces unas relaciones incluso entre animales de diferentes especies, unos amores y unas amistades bastante pues, bonitas y hermosas. Entonces esto es algo así, así es la naturaleza y el mundo, y es muy interesante eso. Y los humanos no nos escapamos de ser parte de esta Ajá. naturaleza. Ahí hay otra cosa súper con lo que estás mencionando, y es decirle, yo no me las sé todas porque yo tengo es mi propia experiencia, pero lo que sí puedo decirte es que cuando tengas dudas, aquí estoy, y si yo no puedo, miramos con quién podemos. Wow, sí, yo creo que a este papel de educadores a los padres, wow, y qué interesante que hoy en día hay espacios como estos, personas como tú, que ya dicen, bueno, vamos a escuela de padres, ¿no? Vamos a mirar a ver cómo es, porque esto no podemos seguir haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo, con tanta culpa, tanta vergüenza y tanto secretismo y tanto ocultamiento de cosas tan naturales como es el placer y el desarrollo sexual, las emociones y toda esta situación. Gabriel, te quiero preguntar algo respecto a, porque hace poco una persona mencionó que su hijo de 5 años lo había visto viendo pornografía en una tablet, que al principio la mamá reaccionó fuerte y lo regañó y le dijo que no podía hacer eso y se lo quitó, pero después se acercó al niño, después de que habló con el padre, le dijeron que eso no era para él, que lo habían borrado, y el niño, le preguntaron que qué había visto, el niño dijo que había visto una chica chupándole el pene a un señor, pero que él no le, entonces le preguntaron que se le había gustado y él dijo que no, pero al día siguiente el niño de 5 años le preguntó a la mamá que si podía ver ese video. Cuéntame cómo se puede actuar en esa situación y precisamente lo delicado que es ahorita que estamos todos en casa,
pues las diferentes aclaraciones respecto de los equipos, de lo que se ve, de lo que es para los adultos, de lo que es para los adolescentes y qué pasa cuando los chicos tú descubres, porque muchas veces uno los ha visto, pero ellos han visto eso antes y uno no se ha dado cuenta, ¿vale? Ujú. Sí. Entonces, cuéntanos un poco en este escenario cuáles serían, desde tu punto de vista, cómo se puede manejar y qué es lo que se tiene que tener en cuenta para sostener o para aclarar o para trascender de una forma muy positiva o de cualquier forma una situación parecida. Bueno, el tema ahí de fondo son los límites. Eh, entonces, el límite lo lleva a uno en la crianza a colocarse en la postura o de educador o de autoritario. Y la postura autoritaria debe aparecer cuando yo trato de proteger al niño de alguna forma porque él no está en capacidad de medir el riesgo o no está en capacidad de hacer asimilación y procesamiento mucho más maduro de una información determinada. Entonces ahí yo no le preguntaría al día siguiente al niño nada sobre si le gustó o no le gustó, si quiere verlo o no quiere verlo. Simplemente no hay video, porque no es una información que él pueda asimilar. Que si yo puedo, que si él me hace preguntas de qué era eso y cómo lo vi, ahí utilizo el lenguaje. Eso se llama sexo oral, amor, y es algo que hacen las personas adultas. Eso es algo que puede pasar y se puede disfrutar siempre que a ti te guste, siempre que tú hayas dicho que sí. Y se acabó, por ejemplo. Y eso no Ahí es, soy un poco autoritario. y eso no es pero si el niño le preguntó como en este aspecto que lo quería volver a ver, o sea, Entonces yo me pongo autoritario y digo, no, ese video no es, no lo vas a volver a ver. Queremos ver algo raro, diferente, porque también es muy posible que lo único que ha sucedido es que el niño ha sido captado por su curiosidad. Entonces vamos a buscar con qué vamos a fomentar tu curiosidad y a darle a tu cabecita y a tu cuerpo cosas ricas que le gusten curiosear, ok. ¿sí? Sí, y ahí entra mucho también, Gaby, la cuestión del uso de los, o sea, yo creo que a los 5 años, ¿tú qué dices respecto a que el niño tenga una tablet? Yo a los cinco Eh, años, o sea, ni televisor, mi mamá casi nos dejaba ver. Ese es el otro aspecto, porque estos elementos han entrado, esta tecnología ha entrado a filtrarse en todos los escenarios de la vida humana y no necesariamente son adecuados en todos los escenarios de la vida humana o la dosis a la que entran en todos los escenarios. Los niños, los más eh, estrictos con el tema, con respecto a las pantallas, no recomiendan la presencia de un niño frente a una pantalla antes de los 4 años. Algunos antes de los 6 y otros dicen no debería tener en específico un celular antes de la adolescencia o hasta la adolescencia. Ahora, yo puedo tener un aparato de esos, está bien, pero la conexión a Internet la defino yo. Yo puedo tener un aparato de esos y las aplicaciones que tienen que le permitirían al niño aventurarse en ese espacio virtual inmenso del Internet, las defino yo. Eso es un asunto del adulto, entonces también es no tratar de distraer la atención de que el adulto tiene que ponerse límites a sí mismo. Entonces, ¿yo en qué aparato tengo la posibilidad de conexión a Internet? Ese video, ¿de dónde aparece? De un historial de videos de que muy posiblemente alguien está haciendo uso de la pornografía. Entonces, esa persona, ¿cómo es que se va a poner límites a sí mismo para usar algo a lo que tiene toda la libertad de llegar, Claro, sí, pero sin que su libertad pase por encima del bienestar de otros? sí, sí, es como límites y también la responsabilidad del adulto y también definir en la casa, porque si hay niños de 5, de 12 y otro de 20, entonces mirar a ver cómo, qué equipos, qué se hace. Por eso es tan importante abrir la confianza en el lenguaje con respeto y eso yo creo que es el tema más complejo de poder traer a las familias, ¿no? Y más cuando hay un Sí, solo niño, pues yo creo que es un poco más viable porque toca o toca, pero cuando son varios niños de varias edades, es allí como lo que toca la flexibilidad, el amor, la compasión y estar muy atentos y también la guía profesional. Yo creo que es vital eso.
Ahí hay una cosa y es la regulación emocional del adulto. Si el adulto entra en pánico, lo que va a actuar allí es algo que se contrae, cierra, culpabiliza, genera vergüenza o castigo. Si el adulto logra decir, bueno, esto es una oportunidad para mirar qué está sucediendo, y resulta que al pequeñito ya definitivamente dije, no hay celular, no hay celular con acceso a internet y se acabó, voy a mirar qué es lo que estoy haciendo yo por fomentar su curiosidad, pero esto vino del adolescente. Entonces, bueno, vamos a hablar del adolescente y tener una conversación sobre acuerdos, sobre, bueno, ¿y qué es lo que le ves allá? No, tenía curiosidad de si esto decían que si hacía así, que si hacía o no, que si no sé qué, que si hice más. Ah, bueno. ¿Y cómo lo ves? Y es una conversación de otro nivel, por decirlo de alguna manera. Y tengo claro que los dos tienen espacio, los dos tienen validez en lo que están haciendo, movidos por eh, propósitos diferentes, con una motivación distinta en cada uno, lo cual no tengo que automáticamente entrar a rechazar o a producir culpa o a producir tabú alrededor de la situación. Es una oportunidad de aprendizaje para todos. Wow, súper interesante, Gaby. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir antes de que cerremos esta maravillosa conversación que ha sido como tan, como dándonos tanta luz con tantas situaciones que se pueden aparecer en esta época de, donde todos estamos en casa? Yo creo que enfatizaría en decir, prefiere estar colorado y pálido, pero quedarte allí y decir, no sé, me cogiste fuera de base, sí sé, pero me cogiste fuera de base, que salir corriendo, o que decir que te enseñe otro, o cambiar el tema haciendo de cuenta que no pasó. No, es mejor que te reconozcas vulnerable como tú lo dijiste y decir, vamos para adelante, vamos a aprovechar. Wow, sí, o sea, ser los padres somos aprendices eternos, ¿no? Y los seres humanos, yo creo que en este contexto y más ahorita con tanta necesidad de hacer despertares de conciencia, de ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de nuestra mentalidad, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de reconocer toda esta potencialidad, la tecnología humana, que es algo súper avanzado, que muchas veces no tenemos esa capacidad de abrazar, de reconocerla, de vulnerabilizarnos ante ella, pues es súper importante todos estos elementos y también súper interesante porque realmente son muy pocas personas de habla hispana que podemos hablar de esa integración de la sexualidad consciente o de las terapias tántricas en los otros aspectos de la vida. Yo me siento muy honrada porque son 33 terapeutas de diferentes profesiones, desde médicos, psicólogos, hasta ingenieros, periodistas, donde hemos, como yo que soy, que profesionalmente tengo mi formación en lenguas modernas y pedagogía, de poder integrar esta información de una forma amable, amorosa, compasiva, de una forma incluso de conexión espiritual para que nosotros seamos mejores seres humanos, porque entre mejores seres humanos hagamos parte de este mundo, vamos a tener unas sociedades mucho más humanas, compasivas, amorosas y pues no perfectas, pero sí con esa capacidad de aprendizaje respecto a nuestra imperfección, que en términos de Tantra diríamos nuestro lado oscuro, ¿sí? Como integrarnos con nuestro lado oscuro, nuestra luz, para poder evolucionar, ¿sí? Evolucionar hasta ese nacer, hasta ese morir de esta parte física, pero que realmente nuestra tarea a nivel espiritual es bastante profunda y vital en este trasegar. Bueno, Gabriel, corazón, despídete. Muchas gracias a todos. Les recuerdo mi nombre, Gabriel Ricardo López, médico especialista en pediatría, terapeuta familiar y de pareja, terapeuta tántrico y también de Reiki y Ayurveda. A mí me encuentran en Instagram como @intimidad sagrada y también tengo una página en Facebook sobre pediatría crianza eh, con mi nombre, Gabriel Ricardo López. Gracias, Saray, por esta invitación, por esta oportunidad de compartir.
de recibir también, porque esto es un recibir del universo, una oportunidad enorme de verme a mí mismo y de hacer otras cosas conmigo mismo. Así que te lo agradezco mucho. Y Bueno, muchas gracias a todos los que vean esto también. sí, muchas gracias porque tú y todas las personas que nos están viendo están permitiendo que sembremos esta semilla de autoconocimiento, de reconocimiento de todo nuestro brillo, nuestra potencialidad y en la conexión del placer y la sexualidad consciente como generadoras de paz, como generadoras de prosperidad, de salud y de evolución de la humanidad a nivel consciente. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les habló Saraí Román Domínguez de Tantra en Colombia y Latinoamérica, coach en sexualidad somática y terapeuta tántrica. Esperen muchos más personajes así maravillosos como Gabriel, porque esta es una época donde vamos a sembrar mucho para poder cosechar seres humanos y sociedades mucho más amorosas, compasivas y equilibradas con la sexualidad consciente. Un beso para todos.